también un valor importantísimo en el discernimiento como trasfondo es la moderación. Saber darle la justa medida a las cosas. Y a partir de esa justa medida poder, podríamos decir así, considerar los extremos. Cuando uno percibe un cierto equilibrio en una situación, puede ver desde allí los extremos de la situación misma, el exceso y el defecto. O a la inversa, tomando como criterio el exceso y el defecto, es decir, en esta situación, esta persona exagera demasiado con su actitud, con sus opciones. En esta situación, esta persona se queda demasiado corta y omite realidades que son muy importantes, etcétera, etcétera. Entonces, en función del criterio de la moderación y del justo medio, yo puedo discernir el exceso y el defecto, que también es un criterio de fondo. Otro criterio que es muy jesuita es el de la consolación y de la desolación, o si quieren, el de la gratificación y el del dolor, o el del disgusto, o el de la frustración. ¿Qué situación, qué circunstancias manifiestan esto que no funciona, que me genera desgratificación? Es decir, no me resulta nada grata, me resulta dolorosa. O qué elementos gratificantes de consolación encarnan esta realidad. Y en función de eso, que es discernible, es un punto de partida, es un trasfondo. Otro criterio binómico, es decir, que tiene dos facetas, es el de la simplicidad y el de la complicación. Cuando una situación a discernir, sea personal o social, relacional, está marcada por la complicación, ojo, una cosa es la complejidad. La realidad es al mismo tiempo simple y compleja en sí misma. Pero uno puede hacer que eso complejo se convierta en complicado. Pero es un añadido subjetivo que uno le da a la realidad, a la complejidad de la realidad. Uno le está poniendo complicación a la complejidad de la realidad. La realidad también puede ser simple, pero uno puede poner a esa simplicidad un simplismo, ¿cierto? Es decir, simplifica tanto las cosas y deja tan de lado el análisis de la realidad de asimilar todos los elementos que están en juego, es decir, la complejidad de la realidad, que al final uno toma una decisión hipersimplista, cortante, como decir, ociosa, porque en realidad en el fondo es la pereza de no querer trabajar la realidad como es. Entonces es más fácil tirarse a un simplismo cortante y decir, bueno, ella se vaya por su lado, yo me voy por mi lado, se terminó el problema, se solucionó el problema. No se solucionó el problema. Lo que hiciste fue un simplismo de cortar una realidad. Uno complica las cosas para no llegar a nada, o para llegar a lo que uno quiere llegar. Es decir, la complicación es una forma de manipulación de la realidad, de la complejidad de la realidad. Uno la manipula para ganar algo, para tener una prerrogativa, una ventaja, sacar algo que a mí me conviene y que yo no quiero renunciar, o que yo no quiero dejar, o por miedo, fobia, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, la realidad es compleja y simple al mismo tiempo. Uno tiene que aceptar esa tensión de la realidad. Y eso se llama equilibrio, justamente.
Cuando uno no vuelca infantilmente la balanza hacia una realidad, sino que soporta la tensión de la vida y la tensión de la realidad, entonces probablemente su discernimiento tenga un buen trasfondo y buenos criterios y buenos principios para poder acceder a un buen discernimiento. Entonces, simplicidad y complicación. O si quieren también se puede hablar de claridad y confusión. Hay situaciones que por más que uno las aclare, confunden más. Y que de por sí son confusas. Y hay otras situaciones que encarnan un cierto conflicto, pero manifiestan una claridad mediana de fondo. Entonces, este criterio de claridad y confusión a veces nos ayuda para poder tomar, para poder medir la intensidad de lo que uno va a discernir. Por lo tanto, es un criterio también. Un criterio profundamente cristiano es el de la unión y de la división. Todo lo que engendra integración, unidad, complemento, manifiesta una verdad, sin lugar a dudas, y manifiesta, podríamos decir así, la concreción de algo que es cierto. En cambio, lo que impulsa a dividir, a polarizar, a disgregar, a contraponer, etcétera, etcétera, está muy marcado por el problema del mal y de la mentira, ¿no? Entonces, a veces, el criterio de lo que lleva a la unión, de lo que manifiesta unión, y el criterio de lo que lleva a la división y manifiesta división, es un criterio fundamental para el discernimiento cristiano. Otro binomio, otro criterio, es el de lo permanente y lo contingente. Hay cosas que son perdurables. Generalmente lo bueno está ligado a lo perdurable. Todo lo que está conectado con lo esencial y lo esencial con lo divino es perdurable. Lo contingente hoy está, mañana se fue, y está muy marcado por la realidad puramente humana o natural. Entonces, a veces también ayuda esto de cosas que son más permanentes y estables y cosas que pasan. Hay un conflicto entre dos personas y resulta que vienen a interaccionar para tratar de lograr una conciliación y cuando van a venir se les pasó el problema a la hora o a la hora y media. Entonces decidieron no venir. Entonces, ¿había conflicto o no? Puede que sí, pero en este caso era más bien contingente, ¿no? Había una realidad muy contingente, no tenía permanencia, no tenía sustrato, algo que sea verdaderamente sólido. A lo mejor eran sentimientos contrapuestos nada más o rechazos de piel, como se dicen, y se terminó y fueron contingentes. Hay realidades que son trascendentes e inmanentes, ligados también a esto, ¿no? Hay realidades que están ligadas directamente con Dios y con la eternidad, con los valores de Dios. Y hay otras realidades que están más ligadas a la ciencia y a la naturaleza y a la infraestructura de vida que tenemos. Inmanente. Y el otro criterio que ya lo mencioné era lo de lo exógeno y endógeno. Lo exógeno son cosas que se generan fuera de nosotros, situaciones generadas fuera de nosotros, y lo endógeno son situaciones generadas desde nuestro mundo interior. Esto ayuda mucho para poder definir el meollo, el núcleo de una crisis. Si muere tu hijo y vos entraste en una depresión, el causal
de tu depresión, ¿cuál es? ¿Una realidad exógena o endógena? Y fundamentalmente es exógena, es decir, tiene un porcentual alto. ¿Por qué? Porque está causado por un fenómeno traumático, real, concreto, exógeno, que es la muerte de tu hijo, con quien vos tenés un lazo muy profundo, ¿no es cierto? Pero también hay una realidad endógena. ¿Por qué tenés que caer en una depresión y no entrar en otra realidad? Así que quiere decir que también hay un porcentual importante de conflicto endógeno, pero el mayor está en el suceso, ¿no es cierto? Si yo me separo de mi mujer porque siento que no la amo más, ¿la causa es endógena o exógena? Es endógena en un porcentual importante, porque el móvil de mi decisión y de mi opción fue que yo no siento más amor. Entonces, cuando tenga que hacer un discernimiento, ¿dónde voy a empezar? ¿En mi mujer? No, voy a empezar conmigo, porque el porcentual mayor es endógeno. ¿Entienden? Otro criterio más. El orden o el desorden está muy ligado a la naturaleza, a las leyes de la naturaleza y de la gracia, porque el orden no se aplica solamente al orden natural, se aplica también al orden divino. Dios tiene un orden, Dios es profundamente ordenado. Ese concepto de orden y de desorden también a nosotros nos sirve como un parámetro binómico integral para poder hacer un discernimiento. Si yo tengo una crisis de insomnio y resulta que mi crisis de insomnio es porque yo me acuesto a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y me paso padeando durante todo ese tiempo y quiero dormir a las 5 de la mañana y no puedo dormir, sufro de insomnio. Bueno, pero antes de trabajar tu insomnio, papito, vamos a trabajar tu orden o tu desorden en tu vida. Y si al ponerle un poco de orden se solucionó tu problema de insomnio, entonces el criterio del orden y del desorden nos sirvió muy bien, ¿o no? A veces es complementario con otro. Todos los criterios no son polarizados, son todos integrales, ¿no? Cantidad, calidad son integrables con orden y desorden. La moderación son integrables con la simplicidad y la complicación. Y tenemos, si tenemos internalizado estos principios, estos criterios como móviles para hacer un discernimiento, los tenemos adentro nuestro, integrados. Cuando llegue el momento de discernir, van a aflorar ellos de manera integral y nos van a servir de instrumento para poder discernir. La próxima vamos a tocar los trasfondos subjetivos, es decir, los trasfondos que el sujeto tiene que tener trabajados para poder discernir bien. ¿Para qué? Para que no proyecte su subjetividad sobre la realidad. Lo hacemos en cierta medida, pero podemos bajar los decibeles de esa proyección de nuestra subjetividad sobre la realidad. Puede ser menos ingerente, menos protagónica, y podemos acceder mejor a la realidad como es, a las personas como son, con su trasfondo, no con lo que yo le pongo. El equilibrio es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque el equilibrio acepta la tensión de la realidad y además es integrador, es decir, integra las partes. Nunca una verdad es excluyente, una verdad nunca excluye a otra. La verdad, que es verdad, siempre es integradora. Entonces, con el principio del equilibrio, uno lo que tiene que buscar no es eliminar verdades, sino cómo esa verdad se integra a la que ya tengo.